Amigos de Videos Mundo, calientes y encendidos discursos en el Parlamento Europeo. Sí, señores, las naciones de Europa ratifican que van por el rearme total. Señalan que fueron utilizados por Estados Unidos y que ahora esta potencia ya no es su aliada. Por lo tanto, Europa necesita conformar su propio ejército. Ven como una clara amenaza al oso ruso y esto empuja a que nuevamente recojan los aires belicistas en Europa, como recordando los vientos de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Pero sin duda es una situación que seguramente no va a gustar nada al oso ruso como tampoco a Estados Unidos. A continuación escuchemos los encendidos discursos en el Parlamento Europeo sobre el rearme total de Europa. Quiero insistir en que solo una paz duradera y segura para Ucrania podrá poner fin a la guerra rusa de agresión. Una paz negociada por Ucrania y sus autoridades legítimas, lideradas por el presidente Vladimir Zelensky. Una paz que involucre a los europeos, cuya seguridad se va a ver afectada, sin duda. Una paz basada en garantías de seguridad sólidas. El Consejo Europeo también se espera que aborde la situación en Oriente Medio, que ha cambiado desde la última vez que los líderes europeos abordaron esa situación. Creo que aquí todos sabemos lo que ha dicho el comandante supremo de Estados Unidos, Eisenhower, que trajo aquí la democracia a Europa frente a la Unión Soviética, y ello supuso la democracia también para Europa Central y del Este. Por otra parte, lo que pasó hace 2 semanas en la Casa Blanca fue simplemente un escándalo. Decir que Ucrania es responsable de la guerra es simplemente una mentira. E incluso con nuestra larga historia, con nuestros amigos americanos en mente, tenemos que llamar a una mentira una mentira. Nada puede retorcer la verdad. Putin no quiere acabar con la guerra, quiere acabar con Ucrania, y como europeos nosotros nunca lo vamos a permitir. Después del discurso del vicepresidente Vance en Múnich y lo que pasó en Zelensky, yo creo que hay una realidad que está clara, y es que estamos aquí solos. El mundo está agitado y tenemos que despertarnos, ser responsables. Nuestra seguridad no puede quedar en manos de Washington o de Moscú, sino que tiene que estar en nuestras propias manos. Desde 1952, señora Presidente, el presidente de la Comisión, de hecho, lo ha mencionado, hace más de 70 años tuvimos la primera idea de crear una unión de la defensa. Hemos perdido mucho tiempo en los últimos años con unos debates interminables. El jueves pasado se pusieron 800.000 millones sobre la mesa precisamente para crear esa defensa europea y para mostrar que Europa es capaz de asumir el rumbo de su propia defensa. Pasando por la caída del muro de Berlín, cada desafío nos ha hecho más fuertes, más unidos y más conscientes de nuestro papel en el mundo. La llegada al poder de Donald Trump y su vergonzoso acercamiento al criminal de guerra Vladimir Putin han dejado claro que no podemos depender de terceros para garantizar nuestra seguridad. Esta crisis nos brinda una oportunidad sin precedentes, dar un salto adelante en la construcción de una verdadera unión de la defensa. El plan de rearme para movilizar 800.000 millones de euros es un paso positivo. Pero no nos engañemos, es solo el primer paso. La suspensión de las reglas fiscales para liberar 650.000 millones no garantiza que se alcance esa cifra, ya que no todos los países tienen el mismo músculo fiscal. Y los 150.000 millones en préstamos respaldados por deuda comunitaria debe ser el embrión de un nuevo instrumento,
el sucesor del Next Generation EU. No podemos permitir que las soluciones nacionales fragmenten nuestra defensa y aumenten los costes. Necesitamos más deuda común, más solidaridad y más visión estratégica y, al mismo tiempo, garantizar que esta inversión en defensa no se haga a costa del gasto social y del estado de bienestar, que son la esencia del proyecto europeo. Porque si sacrificamos nuestro modelo social, estaremos alimentando el caldo de cultivo de la extrema derecha y socavando los cimientos de nuestra democracia. Colleagues, the construction of a genuine common defense and Queridos colegas, la construcción de una unión de la defensa común y nuestro apoyo de Ucrania son dos caras de la misma moneda. Una nación democrática ha sufrido desde hace ya años esa agresión brutal de Vladimir Putin, que está alimentada por una paranoia imperialista. Y aquí quieren evitar la integración de Ucrania en esta Europa democrática y próspera. Nosotros no vamos a permitir que Ucrania se sacrifique en vano. Un sacrificio que ya ha costado miles de vidas, con cientos de miles de heridos y millones desplazados. Los ciudadanos europeos tienen una buena memoria. Ni Trump ni Putin nos van a hacer olvidar los bombardeos de civiles, las masacres de Zaporilla y de otras ciudades, o las familias que han perdido a sus seres queridos o que los han enviado a la línea del frente para perderlo todo. Y tenemos una lección de los últimos 10 días, que es una lección para toda la humanidad. Una nación que no domina ni sus armas, ni su economía, ni su destino, es una nación condenada a sufrir la historia en vez de escribirla. Y aquí estamos en un mundo de intereses y de ambición, en un mundo duro, peligroso, con amenazas. Tenemos este conflicto de Ucrania. Se podría prolongar aquí una guerra sin una perspectiva de victoria clara. Y con el posicionamiento americano tenemos que tener dos prioridades claras, la paz y la independencia. La primera se va a construir a través de la diplomacia. La organización de una cumbre de la familia occidental que había formulado Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, tendría que permitirnos definir los objetivos para la soberanía de Ucrania. Y ahí tendremos que plantear nuestras exigencias, la garantía de seguridad para nuestros países aliados para que jamás pueda sufrir esos ataques del agresor ruso. El segundo pilar es crear la autonomía de las naciones de Europa, para que así nadie más que nosotros podamos determinar nuestros intereses y las condiciones de nuestra seguridad. Necesitamos una diplomacia libre e independiente y Francia puede volver a convertirse en el país de entrenamiento y el interlocutor de este nuevo mundo, porque Francia cuenta con un ejército profesional reconocido, con una base industrial excepcional, con una sede permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, la disuasión nuclear. Y, por supuesto, porque es la heredera de ese pacto que es el de la grandeza de esta nación y la libertad del mundo. Señora von der Leyen, tengo que decir que todas sus opciones políticas se han estrellado contra el muro de la realidad. Con el Pacto Verde hemos disminuido nuestro crecimiento. Presidente de la Comisión Europea, ministro Slapka y señorías, la Unión Europea está en un momento decisivo. La sensación de urgencia se impone. Las tensiones geopolíticas han aumentado en las últimas semanas. El sistema multilateral está bajo una presión enorme y así el orden internacional basado en normas. La guerra de Rusia de agresión contra Ucrania empieza su tercer año y esa amenaza tiene grandes repercusiones para Europa y la seguridad internacional. Y eso es precisamente por lo que la semana pasada el Consejo Europeo adoptó decisiones con rapidez, decisiones ambiciosas sobre defensa y Ucrania. Aportamos la financiación para aquello que anunciamos en nuestras declaraciones. Estamos aportando los resultados que habíamos prometido. Hace 3 años exactamente, en Versalles, decidimos
impulsar la defensa europea, para construir la Europa de la defensa. Hace 3 años se crearon los cimientos de lo que se decidió la semana pasada. En los últimos 3 años, los Estados miembros han aumentado su gasto de defensa en un 30%. En los últimos 3 años, de media, más de 23 Estados miembros de la Unión Europea que están en la OTAN van a llegar al objetivo de la OTAN del 2024 del 2% del PIB. Y ahora vamos a ir muchísimo más lejos. En un mes vamos a trabajar mano a mano con la Comisión Europea y con ello vamos a poder lanzar la Europa de la defensa. El 3 de febrero, en la reunión de líderes formal con la participación especial del primer ministro del Reino Unido y el secretario general de la OTAN, iniciamos un procedimiento para tomar decisiones y la semana pasada la Comisión anticipó algunas de sus propuestas sobre la financiación de esa defensa, que van a suponer la base para las decisiones del Consejo Europeo. Y en ese Consejo Europeo Especial, extraordinario, hemos decidido invertir en los ámbitos prioritarios que ya están definidos en la Agencia de Defensa Europea y que refleja las lecciones aprendidas de la guerra en Ucrania y que además son plenamente coherentes con la OTAN. La defensa aérea y de misiles, sistemas de artillería, misiles y munición, drones y sistemas antidrones, capacitadores estratégicos, movilidad militar, inteligencia artificial y ciberseguridad. También hemos decidido movilizar más fondos privados y públicos para la defensa. Y acogemos con beneplácito esta iniciativa de la Comisión para que se dedique 150.000 millones de euros en un gasto adicional de defensa para financiar las capacidades que necesitamos tan urgentemente. Además de los instrumentos de crédito propuestos por la Comisión, y así mostramos que necesitamos flexibilidad con el Pacto de Crecimiento y Estabilidad y podremos utilizar ese fondo europeo que será muy importante para aportar más financiación pública para el sector de la defensa donde los Estados miembros decidan avanzar. El Banco Europeo de Inversión tiene una iniciativa, se ha ampliado su mandato para más préstamos para el sector de la defensa y eso va a mejorar el acceso de la financiación privada. Por último, hemos decidido gastar mejor y de forma más eficiente, conjuntamente, con esas adquisiciones conjuntas, con una normalización para todos y una simplificación en los requisitos para presentación de informes. Y creo que nuestro objetivo está claro. La semana que viene y el alto representante van a presentar el libro blanco de defensa y el Consejo Europeo seguirá trabajando para contar con una fuerza disuasoria para fortalecer la seguridad de nuestro continente. La competitividad y la defensa tienen que ir unidas. Hay que fomentar la competitividad tecnológica europea, hay que crear puestos de trabajo, hay que reforzar la convergencia económica y a las fuentes de financiación de este plan, financiación a largo plazo y su integración en el marco global de la Alianza Atlántica. Rearmar Europa no se puede considerar como una venganza ante Trump y su administración. Sería un error. También sería un error verlo como una concesión a la administración Trump. Invertir en defensa y seguridad es un acto de dignidad para nuestras naciones y es una señal de respeto. Obama, Biden, antes de Trump, ya nos habían pedido a Europa que no nos basáramos únicamente en los sacrificios de la clase trabajadora americana. ¿Y cuál fue la respuesta de Europa? El Pacto Verde, un sistema de bienestar en aumento, aranceles sobre los coches americanos y toda una serie de lecciones morales contra aquellos que han garantizado nuestra seguridad con su dinero y muchas veces con su sangre. Macron tiene razón. Imaginar
que la Unión Europea es el único poder herbívoro en un mundo carnívoro es una utopía. Por ejemplo, las importaciones de gas licuado de Rusia. ¿Saben ustedes hasta qué punto Francia ha aumentado sus compras en el último año? Un 81%. Dinero que Putin utiliza para los misiles con los que bombardea cada día Ucrania. Cuando Trump nos dice que la Unión Europea ha dado más dinero a Putin que a Zelensky, dice la verdad. Acabemos con esta hipocresía. La primera ministra italiana tiene razón. No lo denominamos rearmar Europa, sino defender Europa, porque la paz y la seguridad de la que disfrutamos tiene que ser defendida. Y no únicamente con armas, sino con infraestructura, estrategia, materias críticas, sistemas de comunicación, etcétera. Meloni tiene razón cuando dice que no podemos basarnos únicamente en la defensa americana. ¿Quién rusa contra Ucrania? ¿Quién hubiera podido pensar que su presidente diría que quería recuperar Groenlandia, territorio europeo, de una manera o de otra? Vamos a ver, estamos ante un cambio de alianzas. Yo pensaba que no diría nunca esto, pero, en fin, los hechos ahí están. Vemos que la Casa Blanca ya no es nuestro aliado. Nuestro mundo cada vez es más hostil y tenemos que sacar las conclusiones pertinentes. Tenemos que defendernos. Nosotros, por nosotros mismos. Tenemos que invertir en Europa, producir europeo. Sí, sí, a estos 800.000 millones de euros. Sí a una preferencia europea, porque si no nuestro dinero alimentará otras economías que no son las europeas. No vamos a tener autonomía estratégica si no hacemos esto. Pero necesitaremos más. Tendremos que trabajar rápidamente en materia de esos eurobonos propuestos por el Parlamento y por otros o por algunos gobiernos europeos. La apuesta estratégica no es únicamente el dinero, la coordinación va a ser fundamental. Es importante que nuestros ejércitos puedan colaborar. Es importante que avancemos en materia de disuasión nuclear. Solamente con todo esto podremos mantener la paz. Es muy importante continuar apoyando también a Ucrania, porque la seguridad de Ucrania es nuestra seguridad. La decisión de Donald Trump de poner punto final a la entrega de armas o a la suspensión de los sistemas de comunicación nos lleva a pensar que tenemos que ocuparnos de nuestro propio destino. Tenemos que acelerar la ayuda a Ucrania. Tenemos que hacer propuestas para garantizar la seguridad a Ucrania y a nosotros mismos. Y esto, conlleva el envío de tropas de paz a Ucrania. Es importante acabar con la amenaza rusa. En segundo lugar, se está atacando nuestro modelo económico. Desde Oriente por parte de Putin, desde Occidente por parte de Trump. Señor Procaccini, usted dice que Europa ha dado más apoyo a Ucrania que Europa. Es falso, lo sabe perfectamente. Se está usted haciendo eco de la propaganda tanto de Putin como de Trump. Nosotros hemos estado al lado de Ucrania desde el principio y vamos a continuar estando al lado de Ucrania hasta llegar a la paz, no hasta la capitulación. El estudio democrático es fundamental. Esperamos su propuesta, señora von der Leyen, pero apliquemos las leyes que ya existen. ¿Qué pasa con la ley sobre los servicios digitales?
¿Qué pasa con las sanciones de escape? Si se activa una cláusula de escape de forma continua en materia de reglas fiscales, bueno, pues uno tiene que preguntarse si las reglas fiscales cumplen con su cometido y si no habría que revisarlas. En segundo lugar, y estoy de acuerdo con el señor Weber, el enfoque europeo no es suficientemente contundente. Únicamente 150.000 millones de los 800.000 son europeos, el resto es nacional. Y con estos 150.000 millones, a través de compras públicas, francamente, yo no sé si esto va a ser verdaderamente un enfoque europeo. No necesitamos más tanques en la frontera grecochipriota. La defensa, la seguridad es mucho más amplia que las armas y la munición. Infraestructura, por ejemplo. Hay que mejorar la infraestructura europea para poder transportar todo el material. Ciberseguridad, muy importante también, pero también la independencia energética. Señor Procaccini, usted lo ha dicho. 400.000 millones gastamos en combustibles fósiles en Europa cada año y hemos pasado de Rusia a Estados Unidos. O sea, la transición verde no tiene que ser abordada de forma separada porque es fundamental en todo esto. Estamos ante un tremendo fracaso de la política europea. Y precisamente ahora escuchamos al señor Costa que no dice ni una sola palabra en la que hable de la diplomacia, ni habla, ni le pide un esfuerzo diplomático a la Comisión. La asociación transatlántica ya no existe. Vemos como Trump nos hace la guerra comercial, hace la paz con dictadores a la Putin, mientras se dedica a pastorear a líderes políticos en sus visitas a la Casa Blanca, delante de todo el mundo. Y sin embargo siguen ustedes pensando en términos estrictamente militares. De repente aparecen 800.000 millones de euros para el rearme. Ya no hay freno a la deuda. Y les garantizo que sus políticas, este dinero va a ir a armas norteamericanas. Necesitamos una política responsable. Acabemos de una vez con el freno a las deudas e invertamos en la industria, en la infraestructura digital. Eso traería consigo seguridad energética, seguridad social, desarrollo, investigación. Y ahora tenemos la oportunidad de atraer a los mejores cerebros a Europa para que el mercado digital europeo no siga en las manos de Elon Musk y de otros fachos tecnológicos de Estados Unidos. Estimados colegas, la OTAN es ya historia. La Unión Europea necesita una arquitectura de seguridad propia en la que la diplomacia vaya por delante de las soluciones militares. Y eso no está en contra de contar con una capacidad de defensa a la altura necesaria. No, lo uno va de la mano de lo otro. Lo que ocurre es que eso sí va en contra de los intereses de los beneficios de las grandes empresas del rearme, sus grandes accionistas. Por eso tenemos que nacionalizar la industria de la defensa europea. Y tenemos que reforzar organizaciones internacionales. Es el momento de hacerlo, como las Naciones Unidas, para defender los derechos de los pueblos. Porque es que, si no, sin ellos no va a haber soberanía ni autodeterminación. Señores Costa y señora von der Leyen. Pero tenemos que criticar no solo a Rusia cuando viola los derechos humanos, también hay que criticar a otros. Porque quien quiere credibilidad tiene que abandonar el doble rasero. Se basa en las emociones, ignora el sentido común y la realidad. Cuando hablan ustedes de apoyar inquebrantablemente a Ucrania, piensan en un sistema cerrado, niegan la realidad, han conseguido que Europa parezca quedar fuera del proceso de paz. Enfrentémonos a la realidad. Hungría ha sido acusada de problemas en materia de Estado de Derecho y de falta de transparencia. ¿Por qué no les preocupa esto en Ucrania? No se puede hablar de democracia. Tiene un presidente ilegítimo. Se recluta
de forma forzada a las personas para ir al frente de batalla. Pero, en fin, esto no les preocupa. En lugar de dar sumas astronómicas de dinero para la guerra, habría que investigar sobre los miles de millones que hemos enviado a Ucrania para saber si este dinero ha llegado a los bolsillos de los oligarcas y si las armas de actuar. Necesitamos actuar rápidamente, es lo que nos piden la ciudadanía. El patriotismo hoy ya no pasa por hablar y discutir. No. El patriotismo hoy es llevar a la práctica medios y proyectos rápidamente que nos permitan construir nuestra defensa. No podemos ser patriotas ralentizando este procedimiento y tampoco bloqueándolo, desde luego. No es este el momento tampoco de empantanarse en debates procedimentales. No, Europa tiene que decidir rápido, tiene que actuar rápido, poner a disposición los medios y dar un mandato fuerte a la Comisión Europea y a nuestros gobiernos y a nuestros líderes. Tenemos que actuar lo más rápido posible todos estos proyectos y el ritmo de la toma de decisiones es clave. La ciudadanía está esperando. No se trata solo de movilizar miles de millones para la industria de la defensa, se trata también de reforzar las infraestructuras fronterizas. Hemos perdido años en la financiación de nuestras fronteras. Hoy los primeros euros empiezan a llegar, pero es una gota en el océano de lo que necesitamos. Tenemos que ser capaces de cerrar nuestras fronteras al este, de defenderlas. Y es un proyecto que no puede ser polaco solamente. Toda Europa, desde Finlandia a Rumanía, tiene que reforzar su frontera oriental. Además, tenemos también que reforzar los objetos de doble uso. Luego, infraestructuras como parkings, transportes, incluso escuelas, tienen que prepararse y estar a la altura. Para eso hace falta fondos europeos. La ciudadanía espera nuestras decisiones rápidas y nuestro sentido común. Por eso, digo una vez más, menos hablar, menos burocracia, menos resoluciones y más acciones rápidas para movilizar los miles de millones que propone la Comisión Europea en favor de la seguridad de la viendo la política exterior de Estados Unidos, queda claro que tenemos que apoyar más que nunca a Ucrania. Esa es la mejor inversión que podemos hacer en nuestra propia defensa. La autonomía estratégica de la Unión Europea, en particular en la seguridad y defensa, es absolutamente necesaria, es imperativa. Puede sonar ambicioso, pero es que en realidad es necesario. Los 800.000 millones de euros no pueden, sin embargo, aparecer a expensas del estado del bienestar y los fondos de cohesión. Si no se aplica la cláusula de escape con normas estrictas, teniendo en cuenta las necesidades estratégicas de la Unión Europea, podríamos estar generando más problemas que los que estamos tratando de resolver. La Unión Europea tiene que defender a su ciudadanía y sus fronteras. Tiene que defenderlas de todo tipo de amenazas de terceros países, sean países de la región báltica, del este de Europa. En Europa queremos la paz. En Estados Unidos quieren paz. El gobierno norteamericano patriota está a favor de la paz. Y sin embargo, son los líderes europeos los que quieren continuar con la guerra. Es un error, es un crimen. La estrategia de Bruselas para Ucrania hasta ahora ha fracasado. Seguir apoyando la guerra y seguir hablando del éxito militar es lo que ha provocado ya inversiones de más de 100.000 millones de euros. Y todo eso para conseguir pérdidas de vidas humanas y pérdidas económicas. Estamos poniendo el carro delante de los bueyes. Trump ha dicho claramente que se retira de la guerra y quiere invertir en la paz. Y punto. Y como ya los norteamericanos no quieren su guerra por interposición, ahora son los dirigentes europeos los que quieren imponernos esta guerra. Quieren financiar la guerra en Ucrania, cueste lo que cueste. Ahora que no lo van a seguir haciendo los Estados Unidos. Y quieren ir incluso en contra de los ministros.
Sin duda, no hay ninguna duda de quién es el agresor y la víctima. El agresor es Rusia y la víctima es Ucrania. No hay duda de que ninguna negociación con Rusia ha tenido éxito nunca. Lo único que vale para Rusia es la fuerza creíble. Y por eso hay que reforzar la capacidad militar europea. Muy bien. Sin embargo, hay preguntas fundamentales que tenemos que responder. Hablamos de la seguridad de Europa. Estupendo. Pues les pregunto, la seguridad de Europa, ¿cómo va a servir a la seguridad que en Rumanía no se permita a un candidato presentarse a las elecciones, aunque haya tenido el 50% de los votos? ¿Y cómo se explica que Tusk en Polonia le quita el dinero público a los partidos de la oposición? Y su política de inmigración, sus pactos de inmigración, ¿cómo van a servir a la seguridad europea? Y la pregunta clave es, ¿quieren ustedes que Europa se defienda de las amenazas exteriores realmente? ¿O quieren ustedes que los europeos se maten entre sí? En lugar de reforzar a Europa ante las amenazas, ustedes prefieren sus intereses partidistas. Ucrania. Si la fuerza de Ucrania dependiera del número de sus palabras huecas, Ucrania no tendría ningún problema. Tienen ustedes 300.000 millones de euros de activos rusos congelados. Hubieran bastado para financiar 5 años el esfuerzo también para los ucranianos que quieren garantías de adhesión a la Unión Europea después de todos estos meses de invasión en su país. Por eso tenemos que permitirles, y lo hemos permitido, que vengan aquí a educar a sus hijos y continuar con sus familias. Pero tenemos que dar a la gente esperanza y no miedo. Si algo vale la pena construirlo, vale la pena defenderlo. Es lo que dijo un líder irlandés que fue quien presentó la solicitud de Irlanda de adhesión a la zona económica europea. Mi país es neutral, no nos sumaremos a una unión militar, pero eso no significa que guardemos silencio. Estamos del lado de la democracia, la paz, el orden multilateral y un orden basado en los derechos. No podemos estar rodeados de naciones amenazantes. Sé que tengo muchos compañeros europeos que viven ante el miedo de la vuelta del imperialismo ruso. Viven con el miedo de que se reedite la ocupación rusa. Por eso, tenemos que ayudarles a defender sus países y sus hogares. Y Europa tiene que poderse defender de manera creíble. Nuestra unión pasa por ello. Esto es importante. Sé que lo están aprovechando los extremistas en nuestros países, pero es lo moralmente correcto. Irlanda no está en la OTAN, pero queremos que nuestros Estados miembros de la Unión Europea tengan las herramientas necesarias para poder defender sus valores y su modo de vida. Tenemos que poderles permitir reforzar sus ejércitos flexibilizando la normativa y tenemos que colaborar conjuntamente en materia de inteligencia, asegurar capacidades para garantizar la seguridad. Irlanda aprovechará todas las posibilidades en su orden constitucional para apoyar a nuestros amigos europeos en ayuda humanitaria, formación, armas no letales. Grande, es poderoso, pero está, como digo, paralizado. No hay que ceder a la desesperanza, al contrario. Le hemos dado ya 134.000 millones de euros a Ucrania. Suena mucho, pero es una cantidad escasísima en nuestro PIB. Podríamos pasar a un apoyo a Ucrania del 0,4% del PIB sin problemas. Los bálticos, Finlandia, Dinamarca están apoyando a Ucrania con un 1% ya de su PIB. Y nuestras economías se reforzarían por este apoyo. Y tenemos que hacer que Rusia pague 300.000 millones de activos rusos congelados. Invirtámoslos en la defensa de Ucrania. La Comisión tiene que tomar la decisión en este sentido ya. Las cifras no mienten. Somos 450 millones de europeos. Rusia tiene 140 millones de personas. Somos una de las economías mayores del mundo. Tenemos capacidad de defendernos. Lo único que falta es dejar de seguir paralizados. Gracias.
Colega Sayankowska-Hernik. No, disculpe. Colega Botenga tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. 800.000 millones de euros, no para mejorar las pensiones o los salarios, no para acabar con las listas de espera en la sanidad. No se destina a esto, a la formación, se destina a las armas. Ya estamos gastando entre 2 y 3 veces más que Rusia en la guerra. Tenemos 4 veces más de buques que Rusia, mucho más artillería, más aviones de guerra, pero a pesar de todo esto, Rusia pues ha ocupado una cuarta parte de Ucrania. Todos los que hoy dicen necesitamos más armas, más soldados, ¿quién de ustedes va a enviar a sus hijos al frente? Y esto se lo pregunto también a la señora von der Leyen. Tenemos que coordinarnos mejor. Lo que no necesitamos es más armas. Gracias. Ahora sí, la colega Sayankowska-Hernik. Adelante. Szanowni Państwo, nowy militarny eurodług będzie narzędziem Gracias. nacisku na państwa i Bueno, zagrożeniem dla ich suwerenności. la nueva deuda europea va a ir al rearme y una nueva manera de presionar a los Estados miembros. Si no se consiguen los objetivos, si no le gusta a la Comisión Europea, podrá hacernos chantaje político sin ningún tipo de problema. La guerra va a establecer cuál será el porcentaje de esta deuda que tenemos que generar. Todos vamos a terminar endeudados. ¿Quieren ustedes construir más armas cuando el mundo está en llamas? Para mí, ¿cómo vamos a respetar así la democracia? Por ejemplo, en Rumanía, lo que queremos es paz, no guerra. Son los estados los que tienen que velar por su soberanía con sus propios ejércitos. No necesitamos un gran ejército europeo. No queremos este proyecto, queremos nuestra soberanía. Gracias. Colega Papadakis. Ούτε άβουλοι, ούτε αδύναμοι, όπως ισχυρίζονται οι απολογητές της, αποδείχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κλιμακώσει την no podemos aparecer como inútiles ni débiles. Tenemos que poder decir, ahora lo que se nos dice es que el rearme, la escalada, es lo que hay que hacer contra Rusia y contra China. Bueno, pues lo que vemos es cinismo en las declaraciones. Sabemos que el transporte energético es un tema clave y ahora hablamos de movilizar 800.000 millones, más 100.000 millones en préstamos. Esto significa que vamos a terminar pagando con sangre, con refugiados. La única cláusula de escape para la gente es pedir y exigir su no participación para no terminar en el matadero de los imperialistas. Para la gente, autonomía no es hacer esto que dice la Unión Europea. Necesitamos oxígeno. Colega Muresan. Gracias, presidente del Consejo, colegas. Lamentablemente, nuestra relación con Estados Unidos ya no es la que era. Estados Unidos se retira de Europa, de nuestra economía, de nuestros valores, de la defensa de la democracia, Estado de Derecho, derechos humanos. No queremos que ocurra, lo lamentamos. No vamos a darle nunca la espalda a Estados Unidos de América, pero tenemos que reconocer la nueva realidad con ese país, con la nueva administración que tiene otras prioridades.
Rusia nos amenaza desde el este. La administración Trump cuestiona la defensa de Europa desde el oeste. La conclusión para Europa es sencilla. Tenemos que defendernos nosotros mismos. Lo importante ahora es qué vamos a hacer nosotros aquí en Europa. Hay dos cosas que tenemos que hacer. Primero, continuar apoyando a Ucrania. Dejar de apoyar militarmente a Ucrania no es una manera de alcanzar la paz, es la manera de ayudar a Rusia. No vamos a mantener segura a Ucrania así. La seguridad de Ucrania es seguridad de Europa. Y segundo, los 150.000 millones de euros que plantea la Comisión Europea para la defensa es correcto, pero hay que hacerlo bien. Es dinero europeo. El dinero europeo tiene que apoyar objetivos europeos. ¿A dónde va ese dinero? Importa mucho. Tiene que ayudar ese dinero a proyectos europeos. Esos proyectos que los Estados miembros por sí solos no puedan sacar adelante. Tiene que suponer valor añadido europeo. La defensa europea, el escudo de defensa europea, otros proyectos de defensa europeos. Tenemos que poder producir más, en mayores cantidades, con menor precio, con el mismo equipamiento para todos los ejércitos de los Estados miembros, para garantizar que nuestros ejércitos estén bien dotados con este proyecto europeo. Y si gastamos dinero europeo, el Parlamento Europeo tiene que estar ahí presente. Invertir en nuestra defensa supone mantener segura Europa. Si somos débiles, somos un objetivo. Si somos fuertes, estaremos seguros. Gracias. Muchas gracias. Señora Gatsulis, tenemos muchísimos turnos libres de intervención, así que solo podemos aceptar una tarjeta azul por persona. Lo lamento mucho. En siguiente lugar tiene la palabra el señor Mixer. Presidente, señorías, una persona sabia dijo que las tácticas son el arte de utilizar armas para ganar batallas, mientras que la estrategia es el arte de usar las batallas para ganar guerras. Se ha dicho mucho sobre cómo tenemos que reconstruir la defensa y la seguridad europea a medio y largo plazo, y estoy de acuerdo con la mayor parte de esas declaraciones. Ahora, la batalla decisiva para el futuro de Europa está en la línea del frente en Ucrania. Y vuelvo a decir, teniendo en cuenta también la retórica de nuestros aliados americanos, que las perspectivas han cambiado para peor. Y por ello tenemos que salir al frente y cubrir el hueco que han dejado los americanos. Y tenemos que hacerlo ahora. No se trata de una cuestión de meses o años, es una cuestión de horas, días, semanas como mucho. Y si fracasamos en Ucrania, si Ucrania cae, entonces no solo volveremos a la casilla cero, sino que estaremos en un lugar mucho más oscuro, donde tendremos que volver a construir la seguridad europea desde los escombros. No podemos dejar que eso ocurra. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Brilka. Muchas gracias, señora Presidente. La Unión Europea intenta aquí imponer sus normas, pero estamos aquí en realidad inmersos en una crisis de liderazgo, en una crisis de seguridad. Esa es la realidad de la Unión. Estamos utilizando la guerra de Ucrania y la crisis precisamente para justificar aquí la construcción de un superestado europeo. Quieren acelerar ese proceso porque el objetivo real no es ayudar a Ucrania en esta guerra, sino simplemente aumentar las competencias en Europa. Por ejemplo, ha habido propuestas para eliminar el derecho de veto, eliminar la unanimidad, y ahora están hablando de aumentar el endeudamiento europeo por encima de los planes nacionales. Nosotros es algo con lo que no estamos de acuerdo, el que se deleguen nuevas competencias a la Unión Europea. Ahora la Unión Europea quiere atacar la Europa de la defensa. Pues bien, yo creo que aquí la mejor ayuda que podemos dar desde el Parlamento Europeo a la Unión Europea es evitar que se conceda más competencias a esa Unión Europea. Lo que necesitamos son estados nacionales fuertes. Son estos los que tienen que ser los que actúen. Son ellos los que tienen que desarrollar sus industrias armamentísticas, pero tienen que decidir por sí mismos qué necesitan y en qué volúmenes. No se tiene que imponer desde los despachos de algunos burócratas en Bruselas. Gracias. The European security is under the immense Señor Bondra.
Hay mucha presión en la seguridad europea. Hay pánico, muchas declaraciones en las redes sociales que solo agravan la situación. Y por ello tenemos que mantenernos tranquilos para tener una visión estratégica. Las naciones europeas tienen que reconocer la realidad, porque ahora nosotros tenemos que asumir esa carga. Hemos visto los cambios que se han producido y los gobiernos se están despertando. Yo cruzo los dedos por el canciller recién elegido, señor Merz, para que encuentre los recursos para reforzar nuestra seguridad. Hay que actuar con rapidez. Nuestra industria de defensa tiene que aportar los resultados necesarios. Hay que cooperar y también hay que desarrollar iniciativas nacionales. Eso quiere decir reducir la burocracia, simplificar los procesos, ofrecer un acceso financiero real y reducir los precios de la energía. No podemos tener una transición verde demasiado ambiciosa y una capacidad militar insuficiente. Los recursos son limitados y Europa tiene que decidir qué es lo que necesita más. Muchas gracias. Señor Rasulis, se lo vuelvo a explicar. Si le cedo a usted tarjetas azules constantemente con cada orador que interviene, no puedo conceder esas tarjetas a otras personas y entonces tendré que decir ya no más tarjetas azules. Por ello, he decidido dar una tarjeta azul a un diputado en cada sesión, porque tenemos un tiempo limitado. Y si no está de acuerdo, por favor, presente una reclamación ante la mesa de la presidencia. Tiene la palabra ahora el señor Gerbrandy. Muchas gracias, señora presidenta, ministro, comisarios. Sí que podemos, sí. Nous pouvons, wir schaffen das. Después de cada conmoción geopolítica en nuestra reciente historia, hemos respondido con el valor para compartir nuestra soberanía. Después de 1945 paramos ese ciclo de guerra civil europeo sumando nuestros recursos y destinos políticos. Y después del 89 nosotros pudimos sanar a una nación dividida creando una única ciudadanía y procedimos a un continente reunificado, incluyendo los países que estaban tras el telón de acero. Ahora, en el 2025, se pide que los europeos respondan a esta conmoción, este espectáculo ante nuestros ojos, la ruptura de la alianza transatlántica con esta guerra en suelo de nuestro continente. Sabemos qué hacer y cómo hacer. Podemos apoyar a Ucrania a defenderse frente a esa agresión rusa para sustituir a Estados Unidos, pero para ello la Unión Europea va a tener que gastar tan solo un 12% más de su PIB. Podemos crear esta industria de la defensa europea, que va a ser la envidia del mundo. Tenemos ya la tecnología, se trata solo de invertir y contar con contratos a largo plazo. Podemos propulsar así nuestra economía a un crecimiento sin precedentes para que Europa sea realmente una alternativa con el euro frente al dólar. Y tendremos que proteger así nuestras fronteras, invertir en nuestras universidades, tener una deuda común europea y abrir el comercio a todos aquellos países que quieran un nuevo liderazgo en Occidente. Y por último, podremos construir un ejército europeo para poder lograr una paz duradera. Necesitamos unas fuerzas de defensa europeas que puedan así proteger nuestro continente con unos contratos comunes y con un mando europeo. Lo único que está en nuestro camino es ese gran elefante que está en la sala, pero eso también lo podemos corregir. Nosotros en el Parlamento podemos aportar ideas, presión política. Después el señor Costa y la señora von der Leyen. Eso quedará en sus aptas manos. Y recuerden que sí podemos. Señor Gerbrandy, tenemos una tarjeta azul del señor Jonka. ¿La acepta?
Yes. Thank you so much. I will speak in Polish. Okay. Voy a intervenir en polaco. Muchas gracias. Dopytać, ponieważ bardzo uważnie słuchałem pana wypowiedzi. Sí, quería hacer una pregunta porque he escuchado con mucha atención su intervención. ¿A qué se refería usted cuando ha dicho que las relaciones transatlánticas ahora han sufrido una ruptura? ¿Quién tiene la culpa de esa situación? Si nosotros reunimos todos esos fondos de los que se habla, ¿creen ustedes realmente que vamos a poder comprar entonces la tecnología más moderna de Estados Unidos? Gracias. Para mí está muy claro que desde luego no es Europa la que quiere acabar con la alianza transatlántica. Parece ser que es una decisión unilateral de Estados Unidos para así por lo menos debilitar esa alianza. Si el artículo 5 está bajo presión y no es una garantía total, entonces la OTAN no es lo fuerte que tendría que ser. Es disuasorio, pero no es una fuerza de agresión. Y claro que tenemos que reconstruir nuestra industria de la defensa europea. Eso está clarísimo. Tenemos que poder contar con nuestra propia capacidad militar sin comprarla en otro sitio. Muchas gracias. En siguiente lugar, la señora Riva Eginer. Gracias, presidenta. La Unión Europea gasta un 1,9% de su PIB en defensa, casi el famoso 2%. ¿Y qué significa esto? Voy a poner dos ejemplos para que se entienda mejor. En primer lugar, la Unión Europea gasta 3 veces más en defensa que Rusia. Y el segundo, la Unión Europea y el Reino Unido gastan en conjunto más que potencias globales como China. De hecho, si Europa fuera un Estado, sería la segunda potencia global en términos de gasto militar. Señoras y señores, el problema no es cuánto se gasta, sino cómo se gasta. El dilema es que tenemos 27 sistemas defensivos diferentes, sin una coordinación efectiva. Somos ineficientes y esto no lo resolveremos con una lluvia de millones en los presupuestos nacionales. Aunque esta lluvia de millones tal vez sí calme a Donald Trump y a la industria armamentística americana. Representantes de la Comisión, analicen cómo podemos ser más eficientes, coordinen desde la Unión Europea la estrategia y la inversión y hablemos sin tabús de cómo financiar este esfuerzo, por ejemplo, con impuestos europeos propios, impuestos a los más ricos y a los que más contaminan, porque de lo contrario sabemos que será la ciudadanía quien va a pagar esta factura. Y esta es una línea roja. No podemos permitir que los presupuestos estatales o de la Unión Europea vean reducidas las partidas sociales y climáticas. Porque hace 15 años la Unión Europea se recortaron derechos sociales en nombre de la austeridad. Hoy no lo harán en nombre de la guerra. Gracias. Muchas gracias. En siguiente lugar, el señor de la Valle. Presidente. Presidente, hoy todo el movimiento 5 Estrellas está aquí en Estrasburgo con sus líderes y electos europeos. Es la voz del pueblo que está cansado de esta guerra y solo quiere paz y prosperidad. Su plan de rearme es una declaración de guerra. No se sabe ni a quién ni para qué, pero es un ataque a los ciudadanos europeos porque traslada millones de euros de la parte social y de la sanidad a la guerra y al sector militar. 800.000 millones de euros, mientras las empresas están en bancarrota, las familias no pueden pagar las facturas y no hay crecimiento. Y en vez de ello, vosotros preferís el lobby de las armas. Desde hace 3 años nos hemos equivocado en todo y aquí se decía que iba a haber una derrota de Rusia. Y en cambio, ahora nos dicen que tenemos que seguir armándonos con esa locura belicista. Queréis la Tercera Guerra Mundial para esconder vuestros fracasos. Pero nosotros lo vamos a impedir. Ni un solo euro para las armas. Las armas no son la solución, sino que impiden la paz y Europa sin paz está muerta. Por ello quiero aquí unir la bandera de la paz a la bandera europea para no abandonarla jamás. Y se lo digo una vez más a la presidenta von der Leyen, que ha abandonado esta Cámara parlamentaria que representa la democracia. Por favor, le pido, por favor, no va a haber ninguna tarjeta azul. Y había una tarjeta azul, pero va a ser que no.
Supongo que ya lo sabe, es en contra de las normas, es un parlamento que viene de parlare, de hablar. Sí, sí. En siguiente lugar tiene la palabra el señor Urik. Muchas gracias. Quieren comprar armas por 800.000 euros. No se escondan ahí detrás, sino muéstrenos cómo compraron las vacunas. Porque creo que fue la señora von der Leyen. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Que la compra de armas va a ser de nuevo un fraude para los contribuyentes europeos? ¿Y quién va a luchar contra esas armas? Estamos hablando de militarización, de más deuda, de más inflación, falta de crecimiento. Y lamento que la única persona que ha hablado en contra del plan de la señora von der Leyen ha sido el señor Orbán, Macron y los demás. Todos estaban a favor del plan de la señora von der Leyen para este apoyo militar a Ucrania, en vez de dedicar más apoyo al plan del señor Trump para obligar al señor Zelensky a que llegue a un acuerdo de paz. Nosotros, desde luego, no apoyamos el plan de la señora von der Leyen. Muchas gracias. En siguiente lugar, la señora Zakaria. Muchas gracias. La presidenta de la Comisión Europea se ha ido. ¿Qué legitimidad tiene la señora von der Leyen? ¿Cómo va a usted convencer a los ciudadanos europeos para que desembolsen todos esos millones para la industria de defensa y militar? Usted concedió todos esos contratos cuando era ministra de Defensa en Alemania. Usted concedió todos esos contratos de una forma que condujo a que la depusiesen de su puesto de ministra de Defensa. Ahora hace lo mismo con Turquía, que ocupa la mitad de la isla de Chipre y que amenaza a Grecia con el casus belli. Turquía es una potencia invasora en el continente europeo, pero nosotros, como no tenemos tierras raras, pues entonces nadie protesta. Señoras y señores, han abandonado la paz y la diplomacia para que la industria militar se convierta en un sector todavía más rico. Nuestros impuestos se van a destinar a las armas en vez de a las escuelas y a los hospitales, y eso va a suponer también recortes en los salarios y las pensiones. Pido a todos los ciudadanos europeos que salgan a la calle para impedir esa guerra. Señora Presidente, señorías, la propuesta del 6 de marzo del Consejo Europeo es alentador para fortalecer la defensa europea. Una buena señal en tiempos tumultuosos. Pero no hay que olvidar que aquí tenemos el paraguas americano, que es vital para nosotros. Nosotros necesitamos a ese amigo en días de lluvia, más que nunca. El fortalecimiento de nuestra defensa tiene que ir unido al fortalecimiento de nuestras relaciones con nuestros aliados, con inclusión de Estados Unidos. Más allá del hecho de que las medidas actuales de la Unión Europea van a tener efectos durante 4 años, hay que tener también presente que Rusia y Estados Unidos tienen el 85% del arsenal nuclear mundial. La Unión Europea también necesita la inteligencia americana, con algunos Estados miembros que dependen completamente de la OTAN. Y la autonomía relativa de la inteligencia de Estados Unidos, de todas formas, nos llevaría años. Y el tiempo se acaba. Lo sabemos ya, lo que está pasando en Ucrania. Por todas esas razones, la Unión Europea tiene que intensificar sus esfuerzos diplomáticos para encontrar un terreno común con nuestros aliados de Estados Unidos. La defensa de la Unión Europea y fortalecer el pilar de la OTAN se puede convertir en más robusto con algunos años, pero no tenemos el tiempo suficiente. No podemos perder más tiempo y, desde luego, no podemos perder al aliado. Muchas gracias. En siguiente lugar, el señor Reuten. Señora Presidente, colegas, Consejo, Comisión, estamos en una encrucijada crítica en Europa, lo ha dicho usted, señor ministro.
Es o ahora o nunca más. Ahora tenemos que actuar o ser observadores pasivos y ver cómo se destruye un mundo de orden internacional. Yo creo que los Estados miembros han entendido que necesitamos aquí una paz en Ucrania, pero que hay que resistir frente a Putin y también frente a Trump. Estados Unidos está obligando a Ucrania a una rendición inaceptable. Se podría lograr también sin su ayuda. Si las circunstancias son desfavorables para Ucrania y para Europa, no vamos a aceptarlo, sino que tendremos que cambiar esas circunstancias para poder lograr la paz y no aceptar esas feas consecuencias. Aquí la presidenta von der Leyen ha dicho que el Parlamento tenía razón cuando se pedía más apoyo militar. Pues eso se tiene que plasmar en una acción conjunta ahora. Y para todos los Estados miembros, señor Coste, algunos más que otros, eso significa que tendremos que enviar a Ucrania ahora las armas que necesita. Ahora, es muy irritante, es tremendo el que tengamos aquí ahora en nuestros almacenes armas que necesita Ucrania. Ahora vamos a hacer lo que es necesario para Ucrania y para Europa. Muchas gracias, señor Vistisen. 35.000 millones de euros para el instrumento de recuperación de Ucrania, 150.000 millones para los coronavirus, 750.000 millones para los fondos de recuperación y ahora la Comisión propone 150.000 millones para rearmarnos. Pero todo esto no habría sido necesario si hubiéramos tenido una comisión más preocupada con el crecimiento que con la burocracia. Si hubiera establecido prioridades por lo que se refiere a ese 1,3 billones de euros de presupuesto. Ursula von der Leyen, está creando usted dependencia en materia de bienestar en Europa. Queremos que nos devuelvan nuestro dinero, digámoslo con claridad. La Unión Europea ha hecho muy poco. Una y otra vez Dinamarca ha apoyado a Ucrania desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista militar. Y vemos como países, grandes países, Francia, Alemania, Italia, no nos han seguido. Es muy fácil culpar a Trump por la situación en la que está Ucrania ahora. Pero si queremos comprender por qué después de 3 años de guerra la Unión Europea no puede defenderse a sí misma ni a Ucrania, tenemos que hacer una introspección, porque hemos hablado mucho y actuado muy poco. Tiene la palabra la señora Kanko. Señora Presidente, Comisario, vamos a ver. En materia de defensa dependemos de Estados Unidos, en materia de comercio de China, dependíamos de Rusia del gas. No invertimos lo suficiente en materia de defensa, de seguridad. No se nos respeta. Hemos abandonado una cuestión primaria, que es la de ofrecer seguridad a nuestros ciudadanos. ¿Cuándo vamos a asumir nuestra responsabilidad? Ahora lo hacemos porque Trump nos ha sacudido y estamos preocupados. Hemos necesitado que nos sacudan para actuar. Es muy importante que Europa sea fuerte. El final de la Guerra Fría no fue el final de la historia. Tenemos que cambiar de forma de pensar. Tenemos que invertir más en nuestros valores, también cuando no sea cómodo, porque es la única manera de que nuestros ciudadanos cuenten con nosotros. Y la respuesta tiene que ser un sí rotundo a todo. El señor Cotrim de Figueiredo. Gracias, Presidente. Señor Presidente del Consejo, señorías, el mundo ha cambiado mucho desde el último pleno. El 13 de febrero, el secretario de Estado norteamericano dijo que Estados Unidos ya no estaban dispuestos a garantizar la seguridad de Europa. Más claro, el agua.
Ha acabado el tiempo de las ilusiones. Hay que despertarse. Hay que flexibilizar las reglas económicas y fiscales. Hay que modificar el mandato del BEI también para permitir créditos en proyectos de defensa. Es muy importante centrarnos en la industria de la defensa. El Consejo ha hecho las cosas bien, pero no ha hecho lo suficiente. Necesitamos una arquitectura europea en materia de defensa, porque si no, el plan industrial va a continuar siendo muy difuso. No va a haber coordinación y la defensa de Europa va a depender de otros, también en materia nuclear. O sea, necesitamos respuestas rápidas, contundentes, pero la velocidad también conlleva riesgos y es importante hablar de estos riesgos. El riesgo, por ejemplo, de dejar de lado, de marginar al Parlamento Europeo de forma sistemática. El riesgo de que el presidente de la Comisión sea una figura decorativa frente a iniciativas tomadas por Macron, Merz y otros. Y el riesgo de destruir la OTAN. Y no hay ninguna alternativa creíble a la OTAN. Necesitamos salvar Europa. Tenemos que empezar por Ucrania, que tanto merece nuestra ayuda. Es muy importante defender las instituciones y tenemos que estar a la altura. Hay una tarjeta azul, dice la Presidente. Señoría Cotrim de Figueiredo. João. There is a blue card. Tiene usted una tarjeta azul. ¿Adivina usted quién la plantea? El señor Oliveira. Gracias, presidente. Señor Cotrim, ¿usted considera que es importante flexibilizar las reglas fiscales para destinarlos a la defensa, pero no para las pensiones, para la sanidad? Es muy importante resolver todos los problemas que hay en materia de vivienda y en materia social, pero para esto no es necesario. Usted lo que quiere es destinar el dinero a la defensa con todos los riesgos de guerra y de desgracias que conlleva. Explíquenos esto, señor diputado, porque a nosotros parece que esto es puro oportunismo. Vamos a ver. La verdad es que sin seguridad y sin defensa no habrá ni seguridad, ni más vivienda, ni nada para los europeos. No podemos continuar defendiendo la política de apaciguamiento como hace usted, y esto es lo que usted tiene que explicar. Señor Sondal. Det smerter mig at konstatere, at vi ikke længere kan stole på USA under Trumps ledelse. Gracias, presidente. Bueno, ya no podemos depender de Estados Unidos. Yo acabo de volver de Ucrania, donde los ciudadanos luchan por su supervivencia. Los ciudadanos ucranianos necesitan nuestra ayuda. Cada vez hay más víctimas civiles también. En la Casa Blanca se humilló a Zelensky delante de las cámaras de televisión. Esto es una vergüenza. Yo quiero dar las gracias a Zelensky. Gracias, Zelensky, gracias a los ucranianos por hacer frente a los autócratas. Gracias a todos ellos porque están en el campo de batalla. Europa tiene que ser independiente de Estados Unidos y de Trump. Tenemos que invertir más en inteligencia, en defensa. Tenemos que tener alianzas con todos aquellos que creen en un orden mundial que acabe con la guerra. Ahí lo tenían, amigos de Videos Mundo. ¿Qué opinan ustedes sobre estos vientos de guerra que se corren en Europa? Naciones europeas anunciando el rearme y el despliegue de millones y millones de euros para conformar, dizque, el ejército más poderoso del mundo. Comenten.
Para finalizar, amigos de Videos Mundo, no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial.